Bueno, buenos días. En el día de hoy nosotros vamos a continuar con las conferencias de termodinámica para el curso semipresencial y vamos a ver exactamente en el día de hoy lo relativo al tema número 2 de la asignatura, o comenzar el segundo tema de la asignatura, que se denomina primer principio de la termodinámica. ¿Qué vamos a ver nosotros dentro de este tema? Bueno, este tema no consta solamente de una conferencia, tiene más de una. Y en esta primera nosotros lo que vamos a ver fundamentalmente son establecer principios que, aunque son conocidos, llevarnos una idea bastante exacta de qué cosa es calor, qué cosa es trabajo, qué es energía, la manera en que la termodinámica las trata, cada una de ellas, las unidades en las que se utilizan, las diferentes formas en que se pueden presentar y finalmente en esta conferencia el primer principio de la termodinámica, que bueno, se referirá fundamentalmente a sistemas cerrados, que es lo que vamos a ver en esta primera conferencia. Bueno, cuando hablamos de calor, lo primero que debemos hacer es definir qué cosa es calor. En realidad el calor ha tenido a lo largo de la historia muchas definiciones, muchas formas diferentes de ser interpretado. A nuestro juicio, la manera más eficaz de decir lo que es calor es hablar de que el calor es simplemente energía en transición. O sea, eso es lo más importante para nosotros. Y esa energía en transición ocurre siempre de forma espontánea desde una fuente a una temperatura más elevada hacia una fuente a una temperatura más baja. O sea que el calor se mueve espontáneamente en la dirección de las más altas hacia las más bajas temperaturas y, como les decía, es considerado energía en transición. Nosotros, en el curso de termodinámica, vamos a utilizar para el calor la letra Q. Esa letra Q nosotros la vamos a utilizar cuando estemos en presencia de calor expresado en unidades de energía, por ejemplo, en kilojoule. O cuando el calor se refiera a potencia calorífica, que no es otra cosa que la expresión del calor en unidades de potencia. ¿Por qué le coloco un punto sobre la Q? Porque en realidad lo que estamos diciendo es que este punto no es otra cosa que la derivada del calor con respecto al tiempo. La derivada del calor con respecto al tiempo. Noten que en esta derivada yo he utilizado un diferencial diferente, con una forma diferente del que utilicé para las propiedades en la primera de la conferencia que vimos. O sea, nosotros usamos un diferencial normal para lo usamos en la primera parte de la asignatura y aquí estamos utilizando una forma diferente. Y la razón es muy simple, es que el calor, hay que tener claro que es una función de trayectoria. O sea, el calor no es una propiedad, el calor no es una función de estado. Por lo tanto, nosotros no podemos nunca asociar calor a un estado termodinámico. Eso quiere decir que usted no me puede decir cuánto calor hay en este estado termodinámico. No tiene sentido la frase, porque el calor, como dijimos inicialmente, es energía en transición. Eso tiene que quedar claro. Y como son diferenciales de calor que no son diferenciales exactos, nosotros para establecer una diferencia entre las dos cosas, utilizamos para todas aquellas magnitudes que son diferenciales, que son magnitudes dependientes de la trayectoria, o sea, que son funciones de trayectoria, utilizamos un diferencial como este. Esa es la razón por la cual no es el mismo, ¿no? Ahora, a lo largo del tema de la asignatura de termodinámica, nosotros vamos a utilizar un convenio de signos. Y ese convenio de signos no es otra cosa que la manera en que nosotros vamos a tratar el calor con respecto a la dirección que ese calor tiene o el sentido que tiene el calor con respecto al sistema. Supongamos que este es nuestro sistema. Si este es nuestro sistema, nosotros vamos a determinar, a establecer por un convenio de signos que la cantidad de calor o el calor que entra al sistema, nosotros lo vamos a considerar positivo. Mientras que el calor que sale del sistema, nosotros lo vamos a considerar negativo. Eso es un convenio de signos que establece la termodinámica y que es útil. ¿Por qué se utiliza de esa manera? Bueno, pues simplemente como tradicionalmente las máquinas térmicas para poder producir energía tenían que absorber calor, entonces nosotros le damos el signo positivo a aquella cantidad de calor que vamos a absorber, que es lo que nosotros en realidad estamos buscando, absorber la mayor cantidad de calor. Y
la cantidad de calor que rechazamos, es entonces lo que nosotros no quisiéramos tener que rechazar. Y por eso le ponemos el signo negativo. Esa es quizás la génesis de por qué ese convenio de signo. Ahora bien, el calor puede ser expresado en kilojoule o en joule. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de kilojoule estamos hablando de los múltiplos de energía. No quiere decir que tenga que ser siempre kilojoule, puede ser por supuesto expresado en joule. Y cuando hablamos de potencia calorífica, entonces estaríamos hablando de kilojoule por segundo, que no es otra cosa que kilowatt, ¿no? Para que tengan claro las unidades en las que vamos a utilizar. Kilojoule por segundo o kilowatt cuando estemos hablando de potencia calorífica y kilojoule cuando estemos hablando de calor. Ahora bien, el calor también puede ser expresado por unidad de masa. Digamos, por ejemplo, usted puede expresar el calor por unidad de masa si usted utiliza, cada vez que nosotros utilicemos una magnitud por unidad de masa, como mismo ocurrió con las propiedades específicas que nosotros vimos en la primera conferencia, nosotros vamos a utilizar letra minúscula. Y lo que estamos diciendo es que aquí estamos hablando de una cantidad de calor dividido la masa involucrada en el sistema. Por lo tanto, si el calor está medido en kilojoule y la masa en kilogramos, estaríamos hablando de que esto sería kilojoule por kilogramo, o lo que es lo mismo, calor por unidad de masa, o energía por unidad de masa, ¿no? Es lo que estamos diciendo con respecto al calor. El calor se puede transmitir entre sistemas de tres formas diferentes. O sea, existen tres maneras diferentes de transmitir calor. El calor puede ser transmitido por conducción. ¿Qué cosa es transmitir calor por conducción? Simplemente cuando usted tiene, por ejemplo, una barra metálica y usted calienta un extremo y en determinado momento ese calor se va a mover, o sea, se va a desplazar esa cantidad de energía a lo largo de esa barra hasta que usted sienta que se empieza a calentar el extremo que usted tiene en la mano. Todos estamos acostumbrados a eso porque eso es lo que nos hace que los mangos de los sartenes que son metálicos se calienten. O sea, ese es el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Y está regido por una ley que se llama la ley de Fourier. Y esa ley de Fourier establece que la cantidad o la potencia calorífica que se transmite a través de un sólido, porque en realidad el fenómeno de conducción ocurre a lo largo de los sólidos, y también, por supuesto, ocurre en los gases y en los líquidos, solo que de una forma mixta. O sea, es muy difícil estudiar conducción pura en un líquido o en un gas, porque hay otros mecanismos involucrados. Sin embargo, en los sólidos sí es muy fácil identificarlos, porque son puramente por conducción. Se establece que la cantidad o la potencia calorífica sería una constante K multiplicado por un área multiplicado por el gradiente de temperatura con respecto a una dimensión determinada. Esto generalmente se le agrega un signo menos aquí por una razón simple, y es que como el calor se transmite en el sentido de las altas a temperaturas más bajas, es por supuesto contrario al valor que tiene el gradiente, o el gradiente de temperatura de T con respecto a DX. Por eso tiene este signo negativo aquí. ¿Estas magnitudes cuáles son? Bueno, este es el área a través de la cual, por ejemplo, pensemos, estamos hablando de una superficie que tiene dos temperaturas, o tiene un gradiente de temperatura a lo largo, y tiene un área a través de la cual el calor está pasando. Eso está regido por esta área de transferencia, que serían metros cuadrados, y esta conductividad térmica. La conductividad térmica no es otra cosa que la capacidad que tiene una sustancia para conducir el calor. Quiere decir, los cuerpos que son buenos conductores de calor tienen elevadas conductividades térmicas, mientras que los cuerpos que son malos conductores tienen bajos valores de conductividad térmica. Esa conductividad térmica se expresa en watt partido metro grado Kelvin, y por lo tanto esto hace que todo este conjunto esté expresado en watt. Ustedes, por supuesto, en otras asignaturas van a aprender mucho más sobre el calor, transferencia de calor, se va a encargar de eso, pero solamente de termodinámica le interesa que usted se lleve una idea de los tres mecanismos que existen. El otro mecanismo es el mecanismo de convección. Y la convección está regida también por una ley que se conoce como la ley de Newton. Bueno, es otra ley que Newton elaboró. Y esta lo que dice es que la potencia calorífica transmitida por convección, ahora no por conducción, sino por convección, es igual a un coeficiente
que es conocido como coeficiente de transferencia de calor, multiplicado por un área de transferencia, por una diferencia de temperatura entre la temperatura, digamos, de la superficie, temperatura de la pared sobre la cual está moviéndose un líquido, menos la temperatura de la superficie o alejada de la superficie libre alejada de la superficie del sólido y en la superficie libre de la sustancia que está soplando. Por ejemplo, digamos, pensemos que estamos hablando de una placa como esta, sobre la que está soplando un fluido, está moviéndose un fluido a determinada velocidad, y entonces hablamos que este coeficiente lo que hace es controlar la cantidad de calor que se transfiere desde esta placa, que por ejemplo, digamos, tiene una temperatura TW, hacia la temperatura que tiene este fluido, que es T infinito. Luego, de esta manera, como este coeficiente de transferencia de calor se expresa en watt, metro cuadrado, Kelvin, esto se expresa en metro cuadrado y esto es Kelvin, esto también, por supuesto, será consecuente con las unidades de potencia calorífica y tendrá unidades de watt. Aquí, en este mecanismo de transferencia de calor, el problema fundamental se debe a este coeficiente de transferencia de calor, que es difícil de evaluar previamente. O sea, generalmente los valores de estos coeficientes, según sea la superficie y según sean las características del medio que está circulando sobre la superficie, son determinados casi siempre de manera experimental. O sea, no son generalmente determinados de forma analítica. Son objeto de múltiples estudios porque son de difícil conocimiento. El tercer mecanismo es el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Quizás es el mecanismo más diferente con respecto a los demás, porque incluso no tiene análogo con respecto a otras magnitudes. La radiación no es otra cosa que aquella forma de transferencia de calor que puede ocurrir entre dos cuerpos sin que exista contacto directo entre ellos. Eso es una de las cosas fundamentales de la radiación. Digamos, es la manera en que la energía proveniente del Sol llega a la Tierra. Es exactamente por radiación, porque no existe, por supuesto, ningún tipo de contacto, ni incluso ningún tipo de medio entre los dos elementos, o sea, entre el elemento que está emitiendo la radiación y el elemento que está absorbiendo la radiación. Como no existe y no hace falta un medio, esta transferencia de calor tiene esa peculiaridad. Y la transferencia de calor por radiación, que es mucho más compleja incluso de estudiar que estos otros dos mecanismos, para hablar de una manera más global, hablemos de una ley, que es la ley conocida como la ley de Stefan-Boltzmann, que es la cantidad de calor es igual a sigma E A por la temperatura a la cuarta. Esto es lo que se conoce como la constante de Stefan-Boltzmann. Esto es lo que se conoce como la emisividad, que no es otra cosa que una magnitud que es peculiar del mecanismo de transferencia de calor por radiación y que tiene que ver con las superficies, porque está muy asociado la emisividad con la absortividad. De manera que es una superficie en función del color que ella tenga, en función de la textura que tenga esa superficie, y es capaz de tener una emisividad diferente. Por ejemplo, dos cuerpos a la misma temperatura no emiten la misma cantidad de radiación si tienen el mismo color o si tienen diferente textura. Por lo tanto, ese es un parámetro de suma importancia, y es el que hace, por ejemplo, que las superficies oscuras tienden a absorber mucho más energía, como en el caso que están absorbiendo, ¿no? Porque el mecanismo de radiación es tanto de absorción como de emisión. Las superficies oscuras tienden a tener una mayor emisividad y por lo tanto una mayor absortividad, y las superficies más claras tienden a ser de menor absortividad y de menor emisividad. El área y por supuesto la temperatura elevada a la cuarta. Esta constante de Stefan-Boltzmann es 5,67 por 10 a la menos 8 watt partido metro cuadrado Kelvin a la cuarta, de manera entonces que esto también quede expresado en forma de potencia calorífica, o sea, en watts. Estos son los tres mecanismos de transferencia de calor. De hecho, es muy difícil lograr una transferencia de calor donde exista solamente uno de esos mecanismos. Ya sea el mecanismo de conducción, que es el que se debe a movimiento molecular, o sea, transmisión de energía entre moléculas que forman un sólido. El mecanismo de convección,
que es el que se debe al movimiento de los fluidos, o el de radiación, que es por un problema de emisión de la superficie de los cuerpos sólidos que emiten energía en forma de radiación, o si son gases, por ejemplo, lo que están emitiendo, emiten de forma volumétrica, ¿no? De todo su volumen. Es difícil lograr aislar en algún tipo de fenómeno solamente uno de ellos. Generalmente ellos están mezclados los tres, y entonces, sin embargo, usted lo que hace es, en función del orden de magnitud de cada uno de esos fenómenos, usted decide por uno, decide por otro. El caso de la radiación tiene la peculiaridad con respecto a los otros que tengan en cuenta que puede ocurrir transferencia de calor por radiación cuando no haya un medio. No quiere decir, el medio puede existir. Porque, por ejemplo, cuando usted está cerca de un fuego, de una hoguera o una fogata, usted siente el calor por radiación. Y sin embargo, en este caso sí tiene un medio, porque hay aire. Pero entre la Tierra y el Sol, por ejemplo, no existe ningún medio. Esto es una generalidad con respecto al calor. ¿Qué otra cosa es importante aclarar con respecto al calor? En muchos de los estudios de nosotros vamos a hablar de sistemas que son adiabáticos, ¿verdad? Esos sistemas adiabáticos, ¿a qué se refieren? Son sistemas que son incapaces de transferir calor. ¿Es eso cierto? No lo es, en realidad. Digamos, cuando usted habla de que este sistema, por ejemplo, este sistema es un sistema que tiene una superficie de ellas o una de sus fronteras adiabáticas, es porque esa superficie está aislada térmicamente, ¿verdad? Como dijimos en la conferencia anterior. ¿Qué queremos decir? Que por aquí no escapa calor. Eso es lo que decimos. En realidad eso no es cierto. Lo que ocurre es que como este material que se encuentra aquí es un material que tiene una conductividad térmica baja, hace que la cantidad de calor que es capaz de salir a través de esta superficie sea muy pequeña. Y entonces, precisamente por un problema de orden de magnitud, comparado con la cantidad de calor que puede salir a través, por ejemplo, de estas otras superficies que no están aisladas, entonces usted asume que esta superficie es adiabática. Cuando eso ocurre con respecto al sistema completo, es exactamente lo mismo. Usted dice, es un sistema adiabático, no porque no escape calor, porque no existen sistemas totalmente adiabáticos. Siempre hay una pérdida de calor. Lo que pasa es que como es tan pequeño, usted simplemente la desprecia. Eso siempre para que tenga el concepto de que una cosa es adiabático y otra cosa es en realidad lo que usted considera adiabático, ¿no? Esa diferencia es bueno que la tengan clara. Bueno, además de calor, nosotros vamos a hablar en esta conferencia también de trabajo. Bueno, trabajo primero que todo hay que definirlo. ¿Por qué definirlo? Porque la termodinámica tiene una definición para el trabajo muy clara, ¿no? Que dice algo así como que el trabajo es aquella manifestación o aquella interacción de energía entre sistemas que pueda ser reducida solamente al levantamiento de un peso contra el campo gravitacional, por ejemplo. O sea, que si usted logra levantar un peso contra el campo gravitacional, usted está realizando trabajo. ¿Quiere decir eso que solamente existe trabajo cuando se levanta un peso? No quiere decir eso, no. Lo que significa es que usted siempre podría encontrar, cuando quiere saber si alguna interacción de energía, una manifestación de la energía es o no es trabajo, usted puede pensar, ¿podría yo levantar un peso con esta interacción de energía? Si esa respuesta es positiva, entonces lo que usted está diciendo es que esa magnitud es trabajo. Y esa es la definición de la termodinámica. Por ejemplo, ¿es trabajo la corriente eléctrica? La corriente eléctrica circulando a través de un circuito es trabajo. Es trabajo, porque usted podría, por ejemplo, utilizar un motor eléctrico y con esa energía eléctrica que usted está circulando por ese sistema, utilizando esa cantidad de energía eléctrica, usted podría levantar un peso. Por lo tanto, se puede decir que la corriente eléctrica es trabajo. Eso es simplemente la forma en que la termodinámica define el trabajo. No obstante, ustedes recordarán que en física, por ejemplo, siempre se utilizó como definición para el trabajo aquella definición de fuerza por desplazamiento, que es la que todos tienen claro aquí, sobre todo en el caso de la mecánica. Para el trabajo también existe un convenio de signos, similar a lo que pasa con el calor, solo que el convenio de signos del calor y del trabajo es inverso. Significa que si nosotros tenemos un sistema, para ese sistema nosotros vamos a considerar que el trabajo producido por el sistema, y para el trabajo vamos a utilizar la letra W, ese trabajo producido por el sistema es un trabajo que nosotros vamos a considerar positivo. O sea, el trabajo que sale del sistema.
Y si el trabajo es consumido por el sistema, o lo que es lo mismo, el trabajo entra al sistema, pues entonces para nosotros ese trabajo es un trabajo negativo. Y ahí pueden notar la diferencia entre este convenio de signo y el convenio de signo que habíamos tomado para el calor. Fíjense que el convenio es totalmente diferente, ¿no? Ahora, el trabajo, como mismo pasa con el calor, también puede ser expresado como potencia. Ya en este caso no se dice potencia calorífica porque no nos estamos refiriendo, por supuesto, a calor. En este caso es solamente potencia. Y esa potencia, que no es otra cosa que la derivada, pasa al igual que ocurre con el calor, que es una función de trayectoria, o sea, no es una función puntual, no es una propiedad. Por lo tanto, la derivada de ese trabajo con respecto al tiempo es lo que se conoce como potencia y se mide en unidades de potencia, en watt, kilowatt, o cada uno de sus múltiplos. Por supuesto, también, al igual que pasa con el calor, podemos hablar de trabajo por unidad de masa, que no es otra cosa que hablar de la cantidad de trabajo dividido la masa involucrada en el sistema. Y entonces las unidades para el trabajo serían de energía por unidad de masa, que sean, por supuesto, kilojoule partido kilogramo. Y por supuesto también existe el trabajo expresado en kilojoule, que es la magnitud quizás más acostumbrada por ustedes en los estudios anteriores de física. Aquí puse kilojoule para irles escribiendo kilojoule, para que se vayan acostumbrando a las unidades. Recuerden que en termodinámica las unidades son muy importantes. Y hay que ser muy cuidadosos con el tratamiento de las unidades porque muchas veces se cometen errores por la forma en que se tratan las unidades, pero no se tratan de manera, por supuesto, correcta. Lógicamente, la relación que hay entre el trabajo expresado en unidades de trabajo o energía con respecto a la potencia es precisamente que para usted poder conocer cuál es la cantidad de trabajo o energía, usted tiene que integrar esta expresión. O sea, usted pasa este de t para acá, y entonces usted integraría esta ecuación como la integral entre un tiempo 1 y un tiempo 2 de la potencia por dt. Noten que esto que está aquí establece dos diferencias importantes y que los estudiantes deben entender desde ahora que son significativas. Primero, esto que está aquí, este trabajo en unidades de energía, que ahora yo lo estoy expresando en kilojoule, ¿verdad? Vamos a ponerlo directamente en unidades y no escribir el nombre, sino simplemente poner kilojoule. Ese trabajo expresado en kilojoule es en realidad el trabajo o la energía que usted paga en su casa cuando paga la factura. Esto que está aquí. Y esto que está aquí es la potencia que demandan cada uno de los aparatos que usted tiene en su casa. Digamos, por ejemplo, usted tiene una plancha de plancha ropa, una plancha eléctrica, y usted la lee y la plancha dice potencia 1200 watts. ¿Qué cosa está diciendo esa plancha? Esa plancha está diciendo que cuando usted la conecte instantáneamente, ella demanda una cantidad de 1200 kilojoules por segundo que pasa. Ahora bien, la cantidad de energía que usted va a gastar con esa plancha depende, como todo el mundo se da cuenta, del tiempo que usted la está usando. Y por eso entonces, no solamente un equipo de elevada potencia implica un consumo energético grande, sino que usted necesita para tener un consumo energético grande una elevada potencia o un tiempo de uso largo. Cualquiera de las dos cosas lleva al mismo resultado, ¿no? Por supuesto, claro, los equipos que tradicionalmente en una casa gastan mucha energía, ¿cuáles son? Aquellas casas que tienen cocinas eléctricas, por el hecho de que la cocina eléctrica es de elevada potencia y usted cocina al menos durante un tiempo grande a lo largo del día, pues desayuna, almuerza y come. Y también los aire acondicionados, porque son equipos de elevada potencia, o sea que son capaces de demandar potencia elevada y al mismo tiempo se usan durante un largo periodo del día, porque en el mejor de los casos, se usan durante toda la noche, ¿no? Esa es la razón por la cual usted tiene que asociar las diferentes unidades. Fíjense que muchas veces esta expresión en kilojoules, usted en su casa no la paga en forma de kilojoules, usted la paga en forma de kilowatt hora. Fíjense bien, kilowatt hora. ¿A qué me estoy refiriendo yo con kilowatt hora? Muy simple. A una cantidad de kilowatt de potencia durante un tiempo de una hora. Es un kilowatt hora. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué cosa es un kilowatt?
¿A qué cosa es igual un kilowatt? Un kilowatt es un kilojoule por segundo. Luego, por lo tanto, un kilojoule por segundo por hora. Luego, si usted lleva la hora a 3600 segundos, usted se va a dar cuenta de que un kilowatt hora es lo mismo que 3600 kilojoules. Y esa conversión es en realidad la que se utiliza para poder llevar lo que usted consume en kilojoules a kilowatt hora, que es en realidad como usted está acostumbrado a ver el consumo de energía, porque es como usted lo paga, que es lo importante. Aquí lo que se paga es lo que uno siente, ¿no? Cuando uno paga mucho, cuando paga poco, depende de esa relación. Y hay que tener en cuenta que esto, que es válido para el calor, para el trabajo también es válido para el calor, porque fíjense que el calor pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero conocer la cantidad de calor totalmente involucrada en un proceso, tengo que integrar a lo largo del tiempo que ese proceso duró, tengo que integrar la potencia calorífica con respecto al tiempo. Eso pasa tanto para el trabajo como para el calor. Bueno, con respecto al trabajo no pasa lo mismo que con respecto al calor, en el sentido de que el calor solamente existe de una sola forma. O sea, esta transferencia de energía entre dos sistemas en forma de calor es solamente de un tipo. Sin embargo, en el trabajo sí tiene diferentes o puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, como les decía hace unos momentos, el trabajo en física, por ejemplo, ustedes están acostumbrados al trabajo como la integral de la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Entre dos puntos, 1 y 2. Normalmente a la termodinámica lo que le interesa, más que otra cosa, es establecer relaciones entre las manifestaciones de calor o de energía, de trabajo, de todas sus formas diferentes, establecerlas con respecto a las propiedades de esos sistemas. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar, por ejemplo, primeramente, en un sistema como este. Pensemos en un sistema como este, que es un sistema muy común en termodinámica, que es un sistema mecánico de cilindro y pistón. El sistema que nosotros vamos a estudiar, por supuesto, sería el gas que está contenido dentro de ese sistema, que por supuesto es una cantidad fija, como que se puede dar cuenta, una masa fija allá adentro. Y sin embargo, el movimiento posible, ¿no?, de este eje o de este pistón permite que el sistema se expanda o se comprima. Y por eso muchas veces a este tipo de trabajo se le llama trabajo de expansión y compresión, ¿no? Ahora bien, si usted se da cuenta, el movimiento de este eje depende, por supuesto, de la fuerza que ejerce la sustancia que se encuentra dentro de este cilindro sobre la pared del pistón. Y por lo tanto, nosotros decimos, si sabemos que la presión es la fuerza entre el área, entonces lo que estamos diciendo es que la fuerza tiene que ser igual a la multiplicación de la presión por el área. Por lo tanto, cuando usted viene aquí a esta definición de trabajo mecánica, usted dice que este trabajo es la integral entre 1 y 2 de la fuerza, que para usted va a ser la presión por el área multiplicado por el desplazamiento. Solo que cuando usted multiplica el área, que no es otra cosa que el área de la sección transversal, si lo viéramos de esta forma, sería esta área, ¿no?, de la sección transversal de ese cilindro, usted diría, esa área multiplicada por este de X no es otra cosa que un dB. Y por lo tanto, entonces, este trabajo entre dos estados, 1 y 2, es la multiplicación de P por dB. Ahora bien, eso quiere decir que para usted conocer cuál es el valor de este trabajo, que ya de hecho dijimos, el trabajo que nosotros vamos a denominar como trabajo de compresión o expansión. Para usted poder calcular este trabajo, por ejemplo, para este sistema, usted necesita conocer de qué forma varía la presión con respecto al volumen. Si usted no conoce la forma en que la presión varía con respecto al volumen, usted no puede calcular el valor de esta integral. Por eso es importante saber que usted está obligado a conocer cuál es el valor, cuál es la trayectoria que se sigue en este proceso de 1 a 2, que no es otra cosa que esa relación entre presión y volumen, para poder obtener el valor de este trabajo. Supongamos que en un caso particular,
que para un caso particular alguien les dice que para una trayectoria determinada, este valor de P por B es igual a una constante. Si alguien le dice que la trayectoria que usted va a seguir es una trayectoria para la cual P por B es igual a una constante, usted puede, sin problema ninguno, decir que esa presión es igual a esa constante dividido el volumen. Y por lo tanto, si usted sustituye esta presión dentro de esta expresión, usted se va a quedar con lo siguiente, con la integral entre 1 y 2 del valor de una constante que multiplica a dB sobre B. Por supuesto, la constante va a salir fuera de la integral y esto que está aquí adentro no es otra cosa que el logaritmo del volumen 2 menos el volumen 1, o lo que es lo mismo. El trabajo sería igual a la constante por el logaritmo de V2 sobre V1. Ahora bien, esta constante, ¿cuál es? Bueno, precisamente, si nosotros partimos de decir que P por B es constante, pues entonces esa constante es lo mismo decir que es P1 por V1 que decir P2 por V2, porque la multiplicación de P por B siempre es una constante. Ya lo mismo que usted utilice los valores de P y B en el punto 1 que utilice los valores de P y B en el punto 2. Por lo tanto, cualquiera de los dos puede ser sustituido aquí. Y de esa forma usted tendría entonces el trabajo para ese tipo de proceso de expansión y compresión bajo esas condiciones. Ahora bien, para poder haber hecho eso, usted tuvo que haber tenido que para ese cilindro, si usted grafica, por ejemplo, el comportamiento de la presión contra el volumen con respecto a este mismo sistema, un sistema cilindro-pistón, digamos, a partir de un punto donde usted tiene un volumen para el sistema, que es un volumen más pequeño, que es esta región que está aquí, con respecto a un volumen más grande, que es esta región que está aquí, usted tendría entonces que en la medida que el pistón se desplaza de aquí hacia allá, usted tiene una especie de trabajo de expansión, porque el fluido se está expandiendo y por lo tanto está entregando una determinada cantidad de trabajo, que a la luz de lo que nosotros vemos es un trabajo que por supuesto sería positivo, si usted se está expandiendo dentro del sistema. Por lo tanto, la expansión implica decir que el volumen aumenta, o sea, se mueve de aquí hacia acá, y al mismo tiempo que la presión disminuye, porque la presión por el volumen tiene que ser constante. Por lo tanto, si usted tiene un volumen más chiquito y va a alcanzar un volumen más grande, usted tiene que haber tenido una disminución en la presión. Pero fíjense que haber podido resolver esta integral para ese caso particular de que estamos hablando, implica decir que nosotros conocemos todos los estados termodinámicos a lo largo de este proceso. Porque si usted no conoce los estados termodinámicos a lo largo de este proceso, entonces usted no podría haber definido que P por B era una constante. Y para eso, además, usted necesita que esto haya ocurrido como una sucesión de estados de equilibrio, uno tras otro. Porque si no, el sistema no se encuentra en equilibrio en cada uno de esos estados, entonces en cada uno de esos estados no estarían definidas las propiedades. Fíjense que por eso es que es importante que este proceso tenga esas características. Y los procesos que ocurren como una sucesión de infinitos estados de equilibrio pueden ser denominados como procesos cuasi estáticos. Luego, un proceso cuasi estático es aquel que ocurre como si fueran una serie infinita de estados de equilibrio, donde en cada uno de esos estados de equilibrio usted tuviera definidas las propiedades. Ahora bien, la mejor manera de entender o de acercarnos a lo que podría ser un proceso cuasi estático, piensen por ejemplo en esto. Imagínense que usted tiene un cilindro pistón como este y usted pone aquí una pequeña masa. Lógicamente esa pequeña masa, la acción de esa pequeña masa logrará una determinada compresión en el sistema. Si después usted coloca otra masa, claro está, cuando estamos hablando de masas muy pequeñas, masas infinitesimales. Usted va agregando dos, va a lograr otro efecto de compresión y así sucesivamente, hasta que usted puede llegar a un estado donde usted va a tener muchas masas colocadas y por lo tanto usted ha logrado un proceso de compresión poco a poco, yendo de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Y por supuesto, si lo quiere ver como un proceso de expansión, lo hace simplemente partiendo de un estado que tiene muchas masas y te va quitando diferentes masas y va logrando la expansión del fluido. De esta manera usted pudiera aproximarse mentalmente a lo que es un proceso cuasi estático.
proceso cuasi-estático que más adelante, a lo largo de la asignatura, nosotros vamos a modificar un poco ese nombre porque vamos a estudiarlo a partir de la luz de la segunda ley y vamos a cambiar un poco el nombre. Pero en realidad, lo que quiero que quede claro es que los procesos como estos, procesos cuasi-estáticos, donde las propiedades están definidas a lo largo de un estado, son procesos que usted puede calcular a través de la integración, por ejemplo, de la relación que existe entre la presión y el volumen, que usted no la conoce. En este caso particular, la presión por el volumen es constante, pero no tiene por qué ser siempre constante. Puede haber otro tipo de relación y usted también pudiera integrarlo siempre y cuando conozca cuál es esa relación entre P y B. Ese es uno, o quizás, el trabajo más importante que usted va a estudiar en termodinámica, el trabajo de compresión y expansión, porque recuerden que en la primera conferencia les hablamos de los sistemas simples compresibles. ¿Qué cosa es un sistema simple compresible? Bueno, precisamente un sistema donde solamente se ponía de manifiesto una interacción de trabajo, y esa interacción de trabajo era de tipo compresión o expansión. ¿Quiere eso decir que es el único tipo de trabajo que hay? No, hay otros tipos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo de eje. El trabajo de eje no es otra cosa que la cantidad de trabajo que usted puede transmitir a través de un eje o utilizando un eje. Eso es muy común de transmisiones entre motor y elemento motriz, entre un motor y un generador eléctrico, o sea, ejes que transmiten una determinada cantidad de trabajo. Esa cantidad de trabajo transmitida por un eje, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el torque multiplicado por la velocidad angular. Por lo tanto, si al torque le denominamos J y a la velocidad angular omega, ojo, no confundir esta omega con el símbolo que utilizamos para el trabajo por unidad de masa, porque son el mismo, aunque fundamentalmente este lo vamos a ver probablemente solamente hoy. Y por supuesto las unidades estarían en watt, y estarían en watt porque este torque que está aquí no es otra cosa que la multiplicación de una fuerza por un brazo, que no es otra cosa que Newton metro, y Newton metro multiplicado por radianes por segundo, lo que da es Joule por segundo, que es watt. Y esa es la razón por la cual este es otro tipo de trabajo, de eje. Hay trabajo, por ejemplo, eléctrico. Trabajo eléctrico, que por supuesto decimos trabajo, pero en realidad estamos hablando de potencia, porque normalmente, ¿cómo usted calcula la potencia eléctrica que consume, no sé, digamos, un bombillo incandescente? Ya no muy comunes, pero un bombillo incandescente o una resistencia eléctrica. Pues simplemente es la multiplicación del voltaje por la corriente. Y de nuevo aquí, este voltaje nada que ver con el volumen. Estamos hablando de voltaje, estamos hablando de corriente. Luego estamos hablando de voltios o volt multiplicado por ampere. Y volt ampere constituye, por supuesto, watt. Claro, no podemos hacer la misma cosa que hicimos arriba, que dijimos esto es newton metro, porque aquí abajo las unidades eléctricas tienen nombre y por lo tanto es más difícil llegar entonces a esta definición. Lo que sí está claro es que cuando usted multiplica volt por ampere, usted lo que tiene es watt. Trabajo de eje, trabajo de compresión, expansión, trabajo eléctrico. Hay trabajo de las fuerzas de tensión superficial, hay trabajo de elongación de una barra, hay trabajo de un campo, hay muchísimas manifestaciones de trabajo, pero a nosotros nos interesan algunas solamente, no todas, porque serían demasiadas para el estudio nuestro en la termodinámica. Por lo tanto, una que nos interesa mucho y que es una que es muy peculiar, es el trabajo de disipación viscosa. ¿Cuál es el trabajo de disipación viscosa? Fíjense, este trabajo es muy particular por varias cosas. Es el trabajo que se manifiesta cuando usted, por ejemplo, para un sistema, usted le entrega una determinada cantidad de trabajo. Bueno, por ejemplo, por analogía con esto, trabajo de eje, ¿no? Pero ¿cómo usted logra que esa cantidad de trabajo, constituyendo dentro de este sistema, habiendo dentro de este sistema un fluido, qué es lo que ocurre cuando usted le está entregando trabajo a este sistema? Es muy simple. Por un problema de fricción entre el fluido que está dentro del sistema, la sustancia que está dentro del sistema, y las paletas de ese elemento que podríamos interpretar como una batidora, un ventilador, cualquiera de las cosas sería más o menos igualmente interpretable, pues entonces la fricción continua entre esa sustancia y esa superficie
lo que hace es que se genere calor. Y por lo tanto, todo el calor que usted está entregando a través de este eje se está disipando por fricción viscosa. Por eso se llama trabajo de disipación viscosa. Y aquí adentro de este sistema lo que debe ocurrir es que producto de esa entrega de trabajo, la temperatura de este sistema debe subir. Eso no es muy difícil de comprobar. Si usted, por ejemplo, puede hacer fácilmente el experimento con una batidora, le pone una determinada cantidad de agua, la pone a andar. Si usted quisiera comprobar esto después de un tiempo de estar batiéndose ese fluido, por supuesto que la sustancia, el agua que usted está batiendo se va a calentar. Eso es indiscutible. Y eso es precisamente lo que ocurre, por ejemplo, cuando usted se le queda puesta una bomba de agua en su casa y se le queda sin bombear. Quiere decir que la bomba deja de bombear fluido, por lo tanto deja de circular flujo a través de la bomba, se queda una cantidad de agua dentro de la bomba hasta que el propio batimiento del elemento impulsor que tiene la bomba logra que se evapore toda esa agua que está ahí y la bomba finalmente termina fundiéndose y por lo tanto quemando el motor, que es lo que ocurre muchas veces con la bomba de agua cuando se quedan sin agua, que la gente dice perdieron la ceba, es la palabra que usa la gente en la calle para referirse a bombeo. Esto es muy importante y esta forma de trabajo tiene una característica. Este trabajo de disipación viscosa no es un trabajo realizado siguiendo un proceso cuasiestático, no lo es, porque no hay nada más lejos de lo cuasiestático que es la fricción. Por lo tanto, no es un trabajo integrable, es un trabajo que usted puede conocer o no conocer, pero no puede obtenerlo a través de una expresión analítica ni mucho menos, no tiene forma. Esto es un trabajo totalmente no cuasiestático. Conociendo esta forma de trabajo, que es la última que me interesaba conocer, pues entonces vamos a hablar un poco de un experimento que se hizo hace mucho tiempo. Cuando digo un experimento no me refiero a uno, en realidad fueron múltiples experimentos similares, ¿no? Pero bueno, para resumirlo está bueno hablando de esta manera. Piensen en un sistema como este. Yo estoy dibujando aquí, ¿no? Un sistema consistente de un recipiente con una determinada cantidad de sustancia de trabajo dentro, una sustancia contenida acá adentro, o sea, nuestro sistema en realidad aislado térmicamente, de manera que en este sistema la cantidad de calor es igual a 0. Y a ese sistema yo le comienzo a entregar trabajo a través de un eje y por supuesto por disipación viscosa, yo comienzo a entregar trabajo. Después de un tiempo de trabajo entregado, es lógico, como dijimos ahorita, que la temperatura de este sistema se haya elevado, ¿no? Desde un valor inicial hasta un determinado valor, por el hecho de haber transferido una cantidad de trabajo hacia adentro de este sistema. Entonces, si este mismo sistema le retiramos el aislamiento térmico que tiene puesto aquí arriba y dejamos de entregarle calor, o sea, en este sistema dejamos de entregar trabajo y permitimos que el calor escape. Recuerden que en esta primera parte habíamos entregado trabajo y no habíamos permitido el calor salir, la temperatura del sistema se había elevado y ahora aquí yo lo que hago es retirar la cantidad de trabajo, o sea, no entrego trabajo, simplemente dejo salir el calor y permito que el sistema vuelva a su mismo estado inicial. Si eso es así, lo que yo hice, a la luz de cualquier diagrama termodinámico, ¿verdad? De cualquier diagrama termodinámico, voy a poner PV porque es el que he usado únicamente hasta ahora. Usted lo que ha hecho es que estaba en un estado termodinámico y usted simplemente logró de alguna forma hacer esto. Claro, usted no lo hizo siguiendo una trayectoria conocida, usted no sabe exactamente cómo lo hizo, porque simplemente usted entregó un trabajo que no es un trabajo cuasiestático, no es un trabajo integrable, o sea, entregó una determinada cantidad de trabajo, el sistema elevó su temperatura, después permitió que el sistema se enfriara hasta la temperatura inicial. Lo importante es que lo que usted ejecutó fue un ciclo. Y como usted ejecutó un ciclo, por lo tanto, lo que usted notó o lo que se notó a la luz de muchos experimentos similares a esto, inclusive que consideraron no siempre esta misma forma de entrega de trabajo, pudieron haber sido otras formas de entrega de trabajo, que fue la disipación viscosa la más común, ¿no? Y siguiendo un comportamiento como este, después de muchos años, ellos llegaron, las personas que realizaron estos experimentos, llegaron a la conclusión de que mientras mayor cantidad de trabajo se entregaba en este proceso, mayor cantidad de calor se rechazaba en este proceso de aquí abajo. Algo que es intuitivamente muy lógico, ¿no?
porque mientras más cantidad de trabajo usted entre aquí arriba, más se calienta el sistema, por lo tanto después abajo va a necesitar extraerse del sistema una mayor cantidad de calor para retornarlo al mismo punto donde inició. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que la sumatoria total del calor era igual a la sumatoria del trabajo. Quiere decir que la cantidad de calor que usted trajo aquí abajo para que el sistema llegara al punto inicial o a su estado inicial es igual a la cantidad de trabajo que usted entregó aquí arriba. Eso es una conclusión empírica. Quiere decir, no tiene una demostración analítica, es totalmente empírica. Y es precisamente uno de los más importantes enunciados de la primera ley de la termodinámica. Claro, para un sistema determinado como este, pero es un enunciado, o uno de los primeros enunciados que existió para la primera ley. ¿Qué cosa no es otra cosa? Se puede decir de muchas maneras, ¿no? También se podría haber dicho, por ejemplo, como que la integral cerrada, ¿no?, a lo largo de un ciclo, me refiero, de dq menos d omega era igual a 0. Hay muchas formas de decir lo mismo, incluso siendo más práctico, uno podría haber dicho, bueno, es calor igual a trabajo. Simplemente interpretando ese calor como la suma de todos los posibles y este trabajo como la suma de todos los posibles entregados en este primer proceso. Este fue el primero de los enunciados de la primera ley de la termodinámica. Como les digo, o les dije, tiene un carácter empírico totalmente. A lo largo de los años ha sido bastante común el intento de desacreditar esta verdad, vamos a decirlo de alguna manera, por lo menos yo creo en ella, ¿no? Son muchos los intentos de tratar de violar esto, son muchos los intentos de tratar de demostrar que esto no es cierto, pero en realidad nadie ha logrado demostrar que eso no es verdad. Por lo tanto, después de tanto tiempo demostrándose que es imposible violar lo que es cierto, yo lo doy como una verdad, a pesar de ser un resultado totalmente empírico. Por lo tanto, para nosotros, cuando un sistema realiza un ciclo, que no es otra cosa que lo que usted hizo en este experimento, o sea, permitir que el sistema siguiera un ciclo determinado, a lo largo de un ciclo, la cantidad total de calor es igual a la cantidad total de trabajo intercambiado. Y por lo tanto, la integral cerrada a lo largo de toda esa trayectoria de d omega, del diferencial de calor menos el diferencial de trabajo, tiene que ser igual a 0. Ahora, a la luz de esto, yo les voy a hacer, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a suponer que en este plan usted tiene dos estados termodinámicos, 1 y un estado termodinámico 2. Bueno, supongamos que usted va del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2 siguiendo esta trayectoria, la trayectoria A. Y usted regresa del estado 2 al estado 1 a través de esta otra trayectoria B. Pero vamos a considerar una trayectoria alternativa para regresar. Adicional. Esa trayectoria alternativa para regresar le voy a llamar C, ¿verdad? Bueno, a la luz de esto que está aquí, 1A, 2B, 1 es un ciclo. Y 1A, 2C, 1 es otro ciclo. Por lo tanto, yo puedo entonces decir lo siguiente, que la trayectoria cerrada, discúlpenme, 1A, 2B, 1 de dq menos d omega es igual a ¿qué cosa? Bueno, yo la puedo descomponer en 2, es decir, a la integral de dq menos d omega 1 a 2 más la trayectoria desde 2 a través de b regresando a 1 de dq menos d omega. Y eso es verdad para el ciclo 1A, 2B1. Pero igualmente yo puedo haber hecho
un ciclo a través de 1A, 2C, 1. En vez de regresar por B, regresar por C. Y por lo tanto, entonces, la integral de dq menos d omega cerrada para ese otro ciclo sería, ¿qué cosa? Sería la integral 1 a 2 de q menos d omega, ¿verdad? Por supuesto que esta es entre 1 y 2 y esta es entre 2 y 1. Esta es entre 1 y 2 y la que tengo que sumar aquí sería entre 2 y 1, solo que esta es a través de A, esta es a través de B, esta es a través de A y esta sería a través de C. Y sería de Q menos de omega. Si usted toma estas dos expresiones y las resta una de la otra, pues entonces usted se va a dar cuenta de que este valor y este valor son los mismos. Y por lo tanto, este menos este, porque ¿a qué cosa tiene que ser igual toda esta integral? Toda esta integral tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Según habíamos dicho en este resultado. Por lo tanto, aquí también tendría que haber sido igual a 0. Y entonces, cuando usted se lleve estos dos términos, le quedaría que este término es igual a este término. Y por lo tanto, usted podría entonces decir, sin problema, que la trayectoria 2C1 hasta 1 de dq menos d omega es igual a la trayectoria 2B1 hasta 1 de dq menos d omega. Si algo usted nota es que esta trayectoria no es lo mismo que esta. Son dos trayectorias diferentes. Por lo tanto, si siguiendo dos trayectorias, fíjense, si siguiendo dos trayectorias diferentes, usted llega al mismo resultado, ¿qué cosa le dice eso? Bueno, si usted piensa un poco en la primera conferencia, se dará cuenta de que llegar al mismo resultado siguiendo dos trayectorias diferentes es porque la diferencia entre calor y trabajo a lo largo de esta trayectoria tiene que ser una propiedad. Esa es la primera conclusión a la que se llega. A esa conclusión se podía haber llegado antes, porque fíjense que cuando usted se paró aquí y cuando dijimos que esta integral cerrada es igual a 0, precisamente de aquí ya usted podía inferir que si alguna cosa era 0 a lo largo de un ciclo, ¿qué cosa era? No habíamos dicho que cuando usted realizaba un ciclo, lo primero que era hacer la variación de las propiedades. Pues entonces, si eso es verdad, esto tiene que ser una propiedad. Claro que aquí lo podía haber dicho, pero quizás este desarrollo es un poco más convincente y usted llega más a la conclusión de que cuando una magnitud es independiente de la trayectoria, esa magnitud es una propiedad, porque es una función puntual. Quiero decir que el calor y el trabajo lo son. No, es la diferencia entre ellos dos el que es una función puntual, o sea, es una propiedad. Y a esa propiedad, que no es otra cosa que la diferencia entre dq y d omega a lo largo de una trayectoria 1 y 2 es igual a una propiedad. Y esa propiedad a la que nosotros nos estamos refiriendo es lo que se conoce como la energía. O sea, que si nosotros estamos en presencia, quizás un poco para resumir, vamos a utilizar ahora esta representación, esta forma de expresar este principio como todo el calor igual a todo el trabajo. O sea, digamos, si usted se encuentra que para una trayectoria, para un proceso que no sea un ciclo, no estoy hablando ahora de un ciclo, por supuesto, que ese calor menos ese trabajo son iguales a una propiedad, y a esa propiedad yo le voy a llamar energía. Y esa energía que está ahí es una variación de energía, porque fíjense que lo que estamos diciendo es que cuando existe una diferencia entre el calor y el trabajo a lo largo de una trayectoria, la energía del sistema tiene que cambiar. Eso es lo que está diciendo eso que está ahí. Y ese es el primer principio de la termodinámica, como muchos quizás ustedes lo conocen. Quiere decir
la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo intercambiados por un sistema a lo largo de una trayectoria son la variación de energía de ese trabajo. Entonces, si este es el enunciado de la primera ley de termodinámica, expresado, por ejemplo, en unidades de trabajo y energía, puede ser kilojoules. También pudiéramos hablar de ese enunciado, por ejemplo, en forma de unidades de potencia, ¿no? Digamos, pues tendríamos aquí, estaríamos hablando de potencia calorífica menos potencia igual a la derivada de la energía con respecto al tiempo, que es una forma alternativa del principio, pero en unidades de potencia, o sea, igual y igual, ¿no? Uno de sus múltiplos. Ahora, cuando nosotros decimos energía, ¿de qué estamos hablando? Bueno, miren, con respecto a la energía hay varias cosas que considerar, ¿no? Fíjense que estamos diciendo que para un sistema, a lo largo de un proceso, de una trayectoria determinada, la cantidad total de calor intercambiado, menos la cantidad total de trabajo intercambiado es igual a la variación de energía del sistema. Eso es lo que quedó como explicación o explicación literal de lo que es el primer principio de la termodinámica, más allá de lo que todo el mundo conoce de antes de la ley de conservación de la energía. O sea, aquello de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? En realidad, esto es una versión más técnica, ¿no?, de ese enunciado más bien filosófico, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de energía, cuando decimos variación de energía, nos estamos refiriendo a varios tipos de energía. De manera de que, por supuesto, cuando decimos delta E, pues nos referimos a la energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1. Y esto es posible decirlo, o sea, yo puedo decir energía en el estado 2, energía en el estado 1, porque estamos hablando de propiedades, o sea, la energía es una propiedad. Por lo tanto, yo la puedo asociar a un estado. No puedo decir calor en el estado 1, trabajo en el estado 1, porque no tiene sentido, porque no se puede hablar de calor y trabajo asociado a estados termodinámicos. Pero sí se puede hablar de magnitudes que son propiedades asociadas, por supuesto, a un estado termodinámico diferente. Cuando nosotros decimos esto, ¿qué cosa para nosotros es energía? Bueno, para no hacer muy compleja, muy larga la explicación, usted puede, por supuesto, verificar en la bibliografía con mayor profundidad esto. Nosotros vamos a recordarle que está integrada por tres términos: la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. ¿A qué me estoy refiriendo yo con cada uno de estos términos? Bueno, la energía interna, ¿qué cosa es la energía interna? ¿Qué cosa es la energía cinética y qué cosa es la energía potencial? La energía potencial no es otra cosa que aquella relativa al campo gravitacional terrestre, ¿verdad? La energía cinética no es otra cosa que aquella asociada a la velocidad del sistema. Y la energía interna incluye muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas incluye la energía interna? Bueno, pues la energía interna incluye la energía cinética asociada a las moléculas o átomos que forman este cuerpo, la energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación, la energía cinética de vibración de cada uno de esos elementos componentes de la sustancia, la energía asociada a los enlaces moleculares que pueda tener la sustancia, porque los enlaces moleculares se modifican según se modifican, por ejemplo, los estados, las fases de la sustancia, o sea, los enlaces intermoleculares cambian cuando la sustancia, por ejemplo, pasa de sólido a líquido o pasa de líquido a vapor. Esas fuerzas, esa modificación en esos enlaces son energías acumuladas dentro de esta energía interna. Y por lo tanto, podríamos decir que esta energía interna incluye todas las posibles cantidades de energía a ser almacenadas dentro de un cuerpo, todas. Pero fíjense que una cosa importante con esto, con esta energía y con la energía interna, la cinética potencial, es que no me interesa el valor absoluto de esa propiedad en ningún estado termodinámico. No me interesa, o sea, a mí no me es cómodo, no es práctico decir qué cantidad de energía hay en este borrador. No sé. A mí lo que me interesa es saber qué cantidad o cuánto varió la energía en este borrador cuando él realizó determinado proceso. Eso es lo que me interesa. Y por lo tanto, de esa forma, yo no estoy obligado a tener un nivel de referencia para ninguna de estas magnitudes. Y por lo tanto, esta magnitud, a mí no me importa
su valor absoluto. Solamente desde el punto de vista técnico nos interesa a nosotros conocer cuál es el valor de la variación de esa propiedad a lo largo de un determinado proceso. Y por lo tanto, si eso es así, cualquier nivel que yo escoja para tomarlo como referencia me da lo mismo. Porque lo que me interesa en realidad es el cambio. Y el cambio es independiente del nivel que usted escogió. Como mismo, digamos, usted para la energía potencial, si usted quiere coger el centro de la Tierra, cuando hay una sustancia que cambia con respecto a su altura, con respecto al campo gravitacional terrestre, con respecto al centro de la Tierra, usted tiene una distancia. Pero si usted en vez de haber tomado el centro de la Tierra, toma la superficie, le va a pasar exactamente lo mismo. El cambio es exactamente el mismo. Bueno, por eso es válido tanto para la cinética, para la potencial, como para la energía almacenada o la energía interna. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el sistema que usted está analizando, por ejemplo, se encuentra fijo, si este sistema se encuentra fijo con respecto al campo gravitacional terrestre y al mismo tiempo se encuentra en reposo, pues entonces simplemente usted puede decir que la energía de este sistema, fíjense que no me estoy refiriendo a la energía potencial o cinética que puedan tener las moléculas internas de ese cuerpo, no me refiero a eso, sino al sistema como un todo, el sistema como un todo, bajo estas condiciones, en reposo, y fijo con respecto al campo gravitacional. Bajo esas condiciones, entonces yo puedo decir que la energía cinética o la variación de energía cinética y la variación de energía potencial que ese cuerpo experimenta cuando el sistema realiza un proceso que no incluye, por supuesto, movimiento ni desplazamiento de este lugar, son iguales entonces a cero. Y bajo esa condición yo puedo entonces expresar este principio de aquí, o este principio, como Q menos calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna, que quizás es la forma que ustedes más recuerdan de cuando estudiaron física, que estudiaron esta forma de este principio, pero en realidad también pudieran haber recordado esta, porque supongo que así se les haya dado, ¿no? Ahora bien, noten que esta variación de energía cinética, esta variación de energía potencial, ¿a qué están asociadas? Bueno, pues la variación de energía cinética, si lo vamos a expresar por unidad de masa, utilizaríamos una letra pequeña, ¿verdad? Tanto para la variación de energía cinética como para la variación de energía potencial, porque la diferencia que hay entre esta grande y esta pequeña es la masa, como ya vimos anteriormente con el trabajo y con el calor. Pues entonces, la variación de energía cinética no es otra cosa que C al cuadrado menos C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado sobre 2, como recordarán ustedes sus estudios de física. Y la variación de energía potencial sería G por Z2 menos Z1, donde C2 y C1 son velocidades. Velocidades, como ustedes se dan cuenta, en termodinámica se utilizará la letra C para la velocidad. Y Z2 y Z1 son simplemente alturas con respecto al campo gravitacional de la Tierra. De esta manera se expresan estas dos magnitudes. Claro, si estas magnitudes usted las multiplica por la masa, pues entonces usted tendría que la variación de energía cinética sería la masa multiplicado por la variación de energía cinética por unidad de masa. Y que la variación de energía potencial sería igual a la masa multiplicado por la variación de la energía potencial por unidad de masa. Eso tiene que quedar claro porque depende de la forma en que usted escriba esto. Y lo mismo, por supuesto, es también válido para la variación de energía interna. La variación de energía interna no es otra cosa que la masa, cuando usted habla de energía interna total, es la masa multiplicado por la energía interna 2 menos la energía interna en el estado 1. Y de esa manera usted le queda expresado esta magnitud. Si por ejemplo la quiere expresar por unidad de masa, usted puede dividir por unidad de masa. Si divide por unidad de masa, ¿cómo quedaría esto? Q menos omega igual a delta U. Y si la quiere expresar
de forma diferencial, le quedaría de Q, fíjense que estoy usando el diferencial que me corresponde para una magnitud que no es función de estado, sino es función de trayectoria, menos de omega igual a du. Entonces, si solamente tengo, no solamente tengo energía interna, sino también tengo cinética y potencial, pero de forma diferencial, entonces ¿cómo me hubiera quedado? Me hubiera quedado dq menos d omega igual a du menos du más c de c más g de z, que no es otra cosa que la energía interna de forma diferencial, la energía cinética de forma diferencial y la energía potencial de forma diferencial. Aquí es C de C porque fíjense que es C al cuadrado sobre 2, la regla de la cadena que era entonces derivada como C de C, ¿no? Por si tienen alguna duda con respecto a eso. Esta es la manera diferencial de expresar el primer principio de la termodinámica para un sistema como el que nosotros estudiamos hoy, que puede tener la posibilidad de moverse con respecto al campo gravitacional de la Tierra y de modificar, por supuesto, también su velocidad a la misma vez que ejecuta un determinado proceso termodinámico. Y de esa manera queda expresado el concepto de la primera ley. Ahora, fíjense que todo esto que hemos explicado aquí, sin haberlo dicho inicialmente, lo hemos hecho para un sistema cuya masa es constante. Yo no lo dije al principio, en ningún momento lo dije, pero cuando usted se va fijando a lo largo de la conferencia, se va a dar cuenta que sí, se va a dar cuenta que siempre yo hablo de un sistema cuya masa es constante. Y por lo tanto yo tengo fíjense que en todo momento yo divido con masa, me refiero a la masa, y no hablo de una masa 1 y una masa 2, porque no, es simplemente un sistema que nosotros consideramos como un sistema cerrado. O sea, un sistema que no tiene la capacidad, eso lo definimos en la primera conferencia, de intercambiar masa con los alrededores. Y por lo tanto, si no tiene forma de intercambiar masa con los alrededores, es un sistema cerrado, y por lo tanto, es un sistema cerrado, simplemente estas son las expresiones que lo definen. Solo que desde el punto de vista técnico, la mayoría de los sistemas que nos interesan a los ingenieros no son sistemas cerrados. Cuando usted piensa en un ventilador, piensa en una bomba, piensa en una turbina, piensa por ejemplo en un generador eólico, o piensa en un colector solar, cualquier sistema de eso siempre tiene una cantidad de sustancia que entra y una cantidad de sustancia que sale. Por lo tanto, estaríamos hablando de un sistema cuya masa no es constante. Estaríamos hablando de un sistema donde usted tiene que realizar, antes de poder aplicar la primera ley de termodinámica, tiene que realizar un análisis de balance de masa, porque la masa del sistema varía en el tiempo, y por lo tanto, o puede variar en el tiempo, y por lo tanto, entonces, esta explicación, que es general para cualquier sistema, debe ser adaptada al caso de un sistema cuyas fronteras son permeables a la masa, o sea, a un sistema que es un sistema abierto. Ese será el objetivo de la próxima clase que nosotros vamos a ver, que es la aplicación de este primer principio, pero para un sistema abierto con sus peculiaridades, que es de mucho mayor interés para un ingeniero que lo que es un sistema cerrado, a pesar de que esta es el origen esta es la forma en la que se llegó al primer principio. Sobre este tipo de sistema fue que se definió el primer principio y por lo tanto tiene una gran validez. Nosotros también necesitamos conocimiento de sistemas cerrados, no es que no lo hagamos, solo que no podemos quedarnos solamente con sistemas cerrados como hacíamos en física, por ejemplo. Tenemos que ir ahora a buscar los sistemas abiertos. Eso lo veremos en la próxima conferencia. Una última cosa que es importante que usted piense en lo siguiente. Si usted se encuentra ahora ante un sistema como este, que está aislado, ¿qué quiere decir que un sistema está aislado? Un sistema está aislado cuando no intercambia ni masa, ni calor, ni trabajo con el entorno. Bueno, pues si usted está en presencia de un sistema aislado, tiene que quedarle claro que para un sistema aislado se tiene que cumplir esto. Porque eso es lo que dice el primer principio. Si usted no tiene intercambio de calor, no tiene intercambio de trabajo, la variación de energía interna del sistema tiene que ser cero. Y esta es la última conclusión que usted debe traer antes de comenzar a ver los sistemas abiertos, que es la próxima conferencia.